Vamos a empezar con la intervención del doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Bien, muy buenos días con todos y con todas, señor fiscal general, doctor Galo Chiriboga, doctor Ernesto Pazmiño, defensor público nacional, y doctor Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura. Hemos retomado nuestras reuniones regulares que tenemos con el sector justicia. En la mañana de hoy hemos tenido una reunión, yo creo que muy productiva y muy intensa, con temas de trascendental importancia en el contexto de la transformación de la justicia del país y la entrada en vigencia de normativas tan importantes como el Código Orgánico Integral Penal, reformas que en algunas partes ya están vigentes de manera inmediata y que correspondía que las analicemos de manera inmediata, así que el día de hoy hemos analizado estos temas. En primer lugar, debo mencionarles que la Escuela de la Función Judicial, el director, el doctor Tomás Alvear, presentó un informe en esta sesión del sector justicia sobre los avances de la capacitación tanto a jueces, fiscales, defensores públicos y policías judiciales. En este momento, la Escuela de la Función Judicial cuenta con 1.221 alumnos que están cursando el programa de capacitación en el nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, entre fiscales, defensores públicos, jueces y también policías judiciales. Tenemos 1.221 alumnos que están cursando ya desde hace 10 días, es decir, antes de que entre la publicación, que se dé la publicación en el registro oficial del Código Orgánico Integral Penal, ya empezamos con la capacitación, porque justamente este espacio de coordinación con la Fiscalía, la Defensa Pública, la Corte Nacional de Justicia, ha permitido que la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura pueda estar preparada para llevar a cabo toda esta capacitación con los materiales del cuerpo docente, y la capacitación se desarrolla en cronograma, de tal manera que en estos 6 meses estará capacitado integralmente y adecuadamente todo el personal. Tomando en consideración además que estamos hablando de profesionales penalistas que conocen el derecho, que han ejercido la profesión, defensores públicos, jueces que conocen derecho penal y que lo que se trata, y fiscales por supuesto, y de lo que se trata es de unificar criterios, hacer talleres de capacitación sobre una normativa nueva, en el que el énfasis es sobre todo el desarrollo de nuevas habilidades, porque de lo que se trata es de la litigación oral. El Código Orgánico Integral Penal fortalece la oralidad procesal y es en esa línea donde la escuela hace un particular énfasis, la litigación oral. Por eso en estos días ya se han realizado en las propias salas de audiencias de las diferentes unidades judiciales audiencias simuladas en las que participan jueces, defensores, fiscales, con el objetivo de ir afianzando las nuevas normativas del Código Orgánico Integral Penal, que por cierto están vigentes en algunos aspectos y en la parte procesal en aquellas normas que regulan la realización de las audiencias. Particularmente, y el día de hoy hemos tratado estos aspectos relacionados con, por ejemplo, la sanción a los operadores de justicia que no asistan a las audiencias. Esa es una normativa que ya entró en vigencia de manera inmediata, de tal manera que los jueces podrían, si es que de manera injustificada, sin que medie fuerza mayor, alguien no ha asistido a la convocatoria de la justicia a una audiencia específica. Esas normas ya se encuentran vigentes. Y aspectos muy importantes, como por ejemplo la realización de actas resumen de las audiencias, son aspectos operativos también muy importantes y la Escuela de la Función Judicial está tomando las medidas de capacitación inmediata para que se realicen las actas resumen, no se transcriba todo lo que ocurrió en la audiencia. Esto implica ahorro de papel, ahorro de tiempo, sin que la certeza se vea vulnerada porque se graban las audiencias y si algún abogado fiscal quisiera tener toda la audiencia, no se la da transcrita, sino que se le da una grabación de la audiencia. Son aspectos operativos muy importantes que ya se encuentran en vigencia. E igualmente el hecho de que las audiencias se instalan con el juez o el tribunal, el fiscal, el defensor público o privado, el imputado y se realiza la audiencia. Y todo lo que implica la comparecencia de peritos, de policías, etcétera, se puede hacer de manera telemática, es decir, a través de videoconferencia que el Consejo ya está implementando, o si existiese alguna razón muy justificada por la característica del testigo que falta, podría esto implicar una nueva audiencia, pero no impide que la audiencia se instale, se tomen las diligencias pertinentes y de ser el caso motivadamente podría esto
realizarse posteriormente el final juzgamiento de ser el caso. Hago énfasis en estos aspectos porque hemos trabajado justamente con el sector de justicia estos aspectos. Estos espacios son muy importantes de coordinación y damos relevancia a estos aspectos tan positivos de la parte procesal del Código Orgánico Integral Penal, que van a dar sin duda aspectos muy beneficiosos para el mejor desarrollo de las audiencias. Insistimos, mayor rapidez, pero sin sacrificio de la certeza procesal tan importante en el tema procesal penal. Rápidamente algunos aspectos, porque considero que los compañeros de la mesa podrían dar detalles adicionales sobre otros temas importantes, pero por ejemplo el tema de la realización de la conformación de tribunales penales a través de la metodología de grupo o de pool, es decir, las salas y los tribunales penales pueden conformarse por más de 3 integrantes, 4 o 5, y cada caso se sortea entre ellos y se conforma un tribunal específico, lo cual genera beneficios importantes a la Administración de Justicia. Tal vez dejaría al doctor Néstor Arbitro que pueda profundizar el tema. Concluyo con lo siguiente, para no agotar todos los temas, me parece importante que los compañeros de la mesa puedan profundizar. Simplemente también ratificar lo que ya algunos de ustedes nos preguntaban hace pocos días sobre el tema de los concursos para los fiscales. Creo que nos preguntaba usted, señor periodista. Pues en efecto concluyó ya ese proceso. Tenemos 377 nuevos fiscales nombrados y los cuales están en proceso de ser posesionados de sus cargos, proceso que implica un aspecto administrativo y que luego la Fiscalía pues tomará las medidas operativas ya para su distribución a nivel nacional. El señor fiscal general podría dar más detalles sobre este tema. Y finalmente, pues mencionar que a nivel del tema de los jueces de garantías penitenciarias, que es un aspecto también de trascendental importancia, hay una transitoria en el Código Integral Penal, pero ya el Consejo de la Judicatura el mismo día de hoy va a ratificar una resolución que ya tomó en días pasados, a través de la cual los jueces de garantías penales son competentes para conocer los temas de garantías penitenciarias. Los mismos jueces penales tienen la competencia para conocer las garantías penitenciarias y son los jueces de la jurisdicción donde se encuentra la Corte Provincial de la provincia respectiva. Posteriormente analizaremos si la carga de trabajo amerita incorporar más jueces de garantías penitenciarias o generar una jurisdicción especializada en provincias grandes donde podría haber esa demanda, pero ya se encuentra sin que exista ningún tipo de vacío resuelto por parte del Consejo de la Judicatura que los jueces de garantías penales serán jueces de garantías penitenciarias. Como ven, hemos topado algunos temas de la mañana de hoy y no he agotado todos los mismos, más bien dejaría que puedan profundizar los compañeros de la mesa algunos otros aspectos. Gracias, doctor Yalc. Le damos la palabra al doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, en este grupo de trabajo, hoy abordamos una temática que desde el punto de vista procesal es sumamente importante. Sobre la base de una ponencia de Néstor Arbitro hemos discutido un tema que al parecer la opinión pública del país no está clara. El Código de Procedimiento Penal tiene una excepción en cuanto a su vigencia y esa vigencia es la relativa a las audiencias. Por lo tanto, dice la norma, las audiencias establecidas en el libro segundo del Código de Procedimiento Penal entrarán en vigencia a partir de la publicación en el registro oficial. Por lo tanto, el sistema de audiencias que vamos a llevar adelante son las que están previstas en el nuevo Código de Procedimiento Penal. Y esa es una ponencia que ha presentado Néstor Arbitro, que la Fiscalía la suscribe íntegramente. Por lo tanto, comenzaremos a pedir a nuestros fiscales que apliquen el nuevo procedimiento en relación a las audiencias. ¿Y por qué razón hacemos esto? Porque sin duda la definición de las audiencias, el esquema en las que estas audiencias se convocan y se realizan, favorece la agilidad de los procesos, la certeza de los procesos, que se evite la manipulación de las audiencias. Muchos de ustedes van a esas audiencias y ven lo difícil que es constituir a todos los integrantes del proceso en esas audiencias. Por lo tanto, el nuevo Código de Procedimiento Penal en esto establece normas muy precisas y la Fiscalía, en pleno acuerdo con el Consejo de la Judicatura,
va a comenzar a exigir que se cumpla esa normativa legal. Y por otro lado, y con esto concluyo, también el Consejo, la Judicatura y la Fiscalía, como ustedes recuerdan, convocó a 2 concursos para fiscales. Les dijimos en esa oportunidad con el presidente Yalc que para el mes de febrero habrán concluido esos procesos. Hemos cumplido los plazos, en febrero se ha concluido el proceso y esta parte burocrática administrativa nos va a permitir que estos nuevos fiscales comiencen a operar a partir de la primera o segunda semana de marzo. También la Fiscalía quiere decir algo que es importante. El concurso de fiscales son para funciones de fiscales. No es que hay un concurso porque yo concursé en Guayaquil, voy a ser fiscal en Guayaquil, o concursé en Manabí, voy a hacer concurso, voy a prestar mis servicios de Manabí. No necesariamente, no necesariamente. Es decir, tenemos una falencia organizacional que cubrir y por lo tanto estos fiscales irán a las regiones o a las ciudades donde sea realmente necesario. Muchas gracias. Gracias, doctor Chiriboga. Ahora le damos la palabra al doctor Ernesto Pazmiño, defensor público. Muchas gracias, buenos días. 2 temas fundamentales también que el día de hoy se discutió y se acordó. Primero, la excarcelación inmediata de una persona que en los tribunales es declarado inocente. ¿Qué sucede hoy? El tribunal le declara inocente, ratifica su estado de inocencia, pero la persona tenía que regresar a su centro de rehabilitación social y pasar entre 3, 5, 10, 15 días o más hasta que recupere su libertad. Eso no puede continuar más y se ha decidido establecer mecanismos técnicos, un sistema informático adecuado para que la persona que en el tribunal es declarado inocente no regrese a pasar los días más penosos de su encierro previo a la libertad. En esos días es que se producen las extorsiones, las agresiones, las amenazas para que una persona salga en libertad. Eso no va a suceder más. El Consejo de la Judicatura va a iniciar todos los procedimientos para lograr tener todo el sistema informático, los mecanismos adecuados para que la persona que es declarada inocente no pase un día más en prisión. Lo otro también, si bien se ha insistido en la necesidad de una capacitación general, que es indispensable, es un nuevo código, claro, desde la defensa hemos propuesto y estamos de acuerdo en esto de poner énfasis en algunos temas, por ejemplo, en que los operadores de justicia, jueces, fiscales y defensores tengan herramientas y metodologías mucho más adecuadas, más modernas de gestión en las audiencias. Va a haber juicios rápidos, juicios directos, juicios expeditos, pero como ha dicho el presidente, una justicia más rápida, pero sin sacrificar la eficacia y la eficiencia. Para esto los operadores de justicia deben estar muy capacitados en herramientas modernas, en metodologías técnicas modernas de litigación, para lograr 2 o 3 cosas fundamentales. Uno, que la prisión preventiva, como dice el código, sea excepcional. Este código dice que se priorizará medidas cautelares alternativas a la prisión, para que sea eficiente las respuestas rápidas en los juicios directos y juicios abreviados, que sea una respuesta, una resolución eficaz. Y con esto lo que vamos a lograr es lo que todos ustedes y nosotros buscamos, una justicia rápida, eficiente, eficaz, que sobre todo vaya recuperando la confianza de la ciudadanía en los operadores de justicia. Gracias, doctor Pazmiño. Le damos la palabra al vocal del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito. Buenos días con todas y con todos. Buenos días, señor presidente, señor fiscal general, señor defensor público del Estado. Bueno, efectivamente la jornada de hoy ha sido una jornada de muchos temas, sobre todo de administración del servicio de justicia, que es el trabajo primordial del Consejo. En lo respecto a las reformas que involucra la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, lo hemos tratado en 4 aristas que han sido tocadas por el señor presidente del Consejo: lo relativo al grupo de jueces o pool de jueces, la entrada en vigencia de las normas relativas a las audiencias, que como lo ha señalado el señor fiscal general, están en vigencia tal como lo dispone la transitoria segunda del COIP. Tercer punto, respecto a los jueces de garantías penitenciarias, que ya existen. Verán ustedes, la transitoria 29ª dice que hasta su creación tendrán potestad sobre esto ciertos entes de régimen administrativo, pero
ya existen a partir de la resolución 018 del 2014, tomada por el Consejo, los jueces de garantías penitenciarias, y con la entrada en vigencia del COIP, esta disposición, esta resolución será ratificada, entendemos hoy mismo, por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y en último punto, respecto a las actividades de capacitación y de formación que tiene que realizar la Escuela de la Función Judicial como único ente de formación de todos los servidores judiciales. De estos 4 puntos, para aclarar un poco el sistema de pool o de grupo que puede llamarnos un poco la atención, esto funciona para todo ente pluripersonal de juzgamiento. Yo tengo jueces unipersonales, como por ejemplo el juez primero de lo civil, como tenemos salas o tribunales. Esas salas o tribunales, que están conformadas por más de un juzgador, son cuerpos pluripersonales. Antiguamente existían estos cuerpos pluripersonales predeterminados, es decir, sala primera de lo civil, sala segunda de lo civil, tribunal primero de lo penal, tribunal segundo de lo penal. Cada sala preasignada con 3 miembros. Hoy se funden todas esas salas en una sola instancia. En lugar de tener 3 salas de 3 miembros, tengo una sola con 9 miembros. Y por sorteo de manera aleatoria, de entre esos 9, se determinan los 3 juzgadores de cada caso. De ese tribunal que se forma, también por sorteo se determina quién es el juez ponente, que también por norma expresa del Código Orgánico de la Función Judicial, será también quien sea presidente del tribunal. ¿Presidente de qué tribunal? De ese tribunal armado para el conocimiento de esas causas. Como ustedes comprenderán, esta es una medida de gerencia de servicio que nos proporciona agilidad y transparencia. Antiguamente, cuando teníamos tribunales prearmados, ante la excusa o recusación de uno de sus miembros, teníamos que ir a la figura de jueces suplentes temporales o de conjueces, cuando teníamos otros pares igual seleccionados como esos titulares, pero no podíamos usarlos. Esta figura de una sala única, de un tribunal único o instancia única de juzgadores para conformar tribunales, nos permite ganar el número de jueces titulares. Dice la norma que si no tuviese suficiente número de jueces titulares, los 9 no me alcanzan, voy a llegar a un banco de elegibles que también es generado a través de un concurso de oposición y méritos. Este es un empeño del Consejo de la Judicatura y de toda la institucionalidad del sector justicia para que esas personas que administran justicia vengan de un concurso de oposición y méritos, de un concurso en el que también la ciudadanía ha podido ejercer su derecho de impugnación. Son esas personas quienes van a administrar justicia. Muchas gracias. En este momento vamos a dar paso a algunas inquietudes de los compañeros. Patricio González del PP, por favor. Buenos días, señor presidente, buenos días, señor fiscal, doctor Arbito. Doctor Pazmiño, yo quería hacer una consulta sobre cuándo va a hacer usted la solicitud o el pedido formal al Consejo de la Judicatura para el concurso para defensores públicos, porque ahí hay una falencia todavía. Bueno, el concurso para defensores públicos está convocado. Hoy así muy tangencialmente había pedido al Consejo que vayamos, una vez que culmine ya este proceso de concurso público para los fiscales, buscando las fechas tentativas para reiniciar el concurso de defensores públicos. Se suspendió por, ustedes saben, un motivo muy adecuado. Finanzas nos ofreció incrementar el número de partidas y no era posible hacer un concurso por 200 o 300 defensores y luego hacer otro por los 300 adicionales. Los costos son muy altos. Tenemos ya las nuevas partidas del Ministerio de Finanzas y tendremos que coordinar con el Consejo de la Judicatura para reiniciar el concurso público para designar a los defensores. Son alrededor de 850 ya a este momento. Estaba convocado para 400, se va a duplicar en la reiniciación del concurso. Eufemia Salazar del Universo, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿No existe una contradicción entre la disposición transitoria segunda y la disposición la disposición final, digamos, del nuevo Código Orgánico Integral Penal? Porque la disposición final determina que todo el código va a entrar en vigencia en 180 días. Entonces yo no sé por qué se toma en cuenta la transitoria segunda que está anterior, si supuestamente la que está regulando es la final. Sí, no, Eufemia, no existe ningún problema, jurídicamente esto es absolutamente posible.
Es un cuerpo normativo importante, más de 1000 artículos y una serie de transitorias. Y hay dos aspectos, al menos dos aspectos, en donde con claridad las transitorias establecen que más allá de la vacatio legis para la integralidad del código, entran de manera inmediata en aplicación las normas publicadas en el registro oficial, a partir de su publicación en el registro oficial, con norma expresa, específica, especial. La una es una norma general, que dice todo entra en vigencia luego, y una norma específica que dice las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y las normas que regulan la realización de audiencias entran en vigencia de manera inmediata. No hay ninguna contradicción, hay norma específica y expresa que así lo establece. Si usted me permite, no con afán de simplemente de aportar a su conocimiento. Es norma expresa, como dice el presidente, es decir, la transitoria segunda habla de las audiencias establecidas en el libro segundo. El libro segundo es el Código de Procedimiento Penal y por lo tanto dice, entrarán en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. El hecho del registro oficial está publicado, por lo tanto se ha cumplido esa exigencia. Ahora bien, la inquietud es ¿cuál? ¿Qué parte del resto del Código de Procedimiento Penal no entra en vigencia? Todo lo que no sea audiencias. Y hay una norma también, que es la que usted menciona, de la transitoria novena. O sea, son dos transitorias que rigen para dos hechos y situaciones diferentes. Parece que había un poco de incertidumbre entre los jueces respecto de la vigencia de estas normas y habían jueces que estaban aplicando la transitoria segunda, otros jueces que no la estaban aplicando y otros que estaban aplicando a medias. Entonces incluso entiendo que hubo algunas consultas verbales a la Corte Nacional de Justicia para que se aclare esta oscuridad de la ley. No sé si se solicitaría oficialmente que se realice una aclaración de este tema. Perdón, yo concluyo con esto. La Fiscalía, a las audiencias que vaya, va a exigir el cumplimiento de esta norma. Y serán los jueces los que decidan, pero la Fiscalía exigirá el cumplimiento. Yo decía esto porque de acuerdo al nuevo procedimiento nuevo, todo el proceso se lleva con audiencias. Entonces eso quiere decir que está vigente todo el Código de Procedimiento Penal. No, solamente las normas que regulan la realización de las audiencias en los procesos. No fue mía. Es que, por ejemplo, también ese libro establece nuevos procesos, por ejemplo, el proceso directo. Ese es un nuevo proceso, eso no está vigente, porque ese proceso entrará en vigencia luego de 6 meses, pero las audiencias que ya existen, hay unas normas que regulan las audiencias ya existentes. Por ejemplo, el tema de la instalación, con quién se instala la audiencia. Por ejemplo, el acta resumen que mencionaba hace un instante. Esas son normas muy puntuales, muy técnicas, que van a ayudar mucho y que entran en vigencia de manera inmediata porque hay una transitoria que dice las normas que regulan la realización de audiencias entran en vigencia y en aplicación a partir de la publicación en el registro oficial. Entonces, con esa norma expresa hay mucha claridad. Como bien dice el señor fiscal general, fiscales, partes procesales, la defensa, pedirán que esto se aplique. Los jueces tendrán que aplicar. Ahora bien, si puede alguien tener algún tipo de duda, en efecto el artículo 180, numeral 6 del Código Orgánico establecería si es que alguien considera plantear una consulta a la Corte Nacional, a una resolución, de ser el caso. La norma, en todo caso, como bien dice el señor fiscal general, lo hemos trabajado el día de hoy con las autoridades del sector justicia, la leemos de esta manera, la aplicamos de esta manera. Si es que alguna parte procesal o algún operador de justicia tiene alguna duda, habrá que ver su pertinencia de que haga una consulta. Pero eso es una eventualidad. Santiago Villasañay, de Telerama, por favor. Doctores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Una pregunta primero para el doctor Galo Chiriboga, ¿cómo le va? Respecto a un tema salido de lo que nos ha convocado este día, en el caso del señor ex general de la policía Edgar Vaca, que se encuentra en Estados Unidos, en cuanto a cuál es la situación, el trabajo que está haciendo la Fiscalía después de que se conoce que Edgar Vaca, que fue detenido por la Interpol, ya está en libertad. El abogado defensor aduce que él fue detenido por una situación migratoria, más no por el proceso que se le está llevando a cabo desde acá y por el cual se ha iniciado un proceso de deportación, pero que quizás llegue a un pedido de extradición. Eso por un lado. Y para el doctor Yalc, no sé si nos podría conversar un poco acerca del conocimiento que pueda tener en cuanto a las conversaciones con el doctor Carlos Ramírez de la Corte Nacional de Justicia y el proceso que se está llevando en cuanto a la aclaración que se está realizando sobre el artículo 146 del Código. Gracias.
Sí, con gusto. A ver, la Fiscalía tiene absoluto respeto por el trabajo de los defensores, pero también tiene el derecho de decir cuando un defensor no se ajusta a la verdad en sus declaraciones. Y simplemente el argumento es el siguiente: el señor general Vaca fue detenido por una alerta roja, no de un tema migratorio, fue detenido por una alerta roja solicitada por la Fiscalía porque está vinculado a un caso de violación de derechos humanos y que la Fiscalía considera, y así lo aceptó el juez, o en este caso la juez, de que era perfectamente legal esa detención y por lo tanto la situación es la siguiente: si hay una alerta roja de detención, esa alerta roja es para proceder inmediatamente a su deportación al país. En este caso no se ha cumplido con eso. Estuve pidiendo información directamente a través de nuestra embajada en Francia de que Interpol, que tiene sus oficinas en Lyon, nos informe cuál es la situación jurídica. Esa información no ha sido recibida todavía, por lo menos hasta el momento en que salí, pero lo que sí le quiero decir es que sí, las autoridades norteamericanas no deportan porque ellos creen que la condición migratoria de él es correcta. Ese es un tema que la Fiscalía no entra a analizar. Iniciaremos inmediatamente la solicitud de extradición. Sobre la segunda pregunta, sí, en efecto, como es de dominio público, el Consejo de la Judicatura, un poco con sus buenos oficios, ha trasladado la inquietud que un sector de profesionales de la medicina y de estudiantes de medicina nos hicieran llegar sobre la correcta interpretación del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el homicidio inintencional por mala práctica profesional, no por mala práctica médica, sino mala práctica profesional en general, y esta precisión es importante. Ese artículo es bastante detallado, entiendo que el propio sector médico participó en su redacción, algunos dirían incluso que es muy reglamentario, pero qué bueno que sea detallado en un tema tan técnico. Hay el inciso tercero que establece un agravante, y lo que un sector desea que quede muy claro es que ese agravante nunca pueda ser leído independientemente de la norma de base, como en efecto lo es. Un agravante no puede ser leído de esa manera. Sin embargo, un sector de médicos considera necesario que exista una clarificación, y como hay el artículo 180, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que da competencia a la Corte Nacional de Justicia para establecer resoluciones de carácter general y obligatoria en el caso de existir alguna duda sobre la aplicación de una normatividad, se ha trasladado estos pedidos de los estudiantes de medicina y de un grupo de médicos a la Corte Nacional de Justicia. En efecto, justamente un día lunes como este, hace 15 días, si mal no recuerdo, o 3 semanas, estábamos aquí trabajando con el doctor Carlos Ramírez, llegó un grupo de estudiantes, nos entregaron dicho pedido que inmediatamente, como estaba el doctor Ramírez, entregué personalmente. Y al día siguiente también un grupo de médicos hicieron llegar su pedido. Estos pedidos están en la Corte Nacional de Justicia ya, de manera inmediata, el mismo día en un caso, al día siguiente en el otro caso. La Corte tiene un procedimiento muy simple, muy sencillo, pero evidentemente es un cuerpo colegiado de 21 integrantes. No voy a mencionar de un tiempo que tenga la Corte, sería irrespetuoso de mi parte hacerlo. La Corte tramitará el tema, lo ha manifestado públicamente, el doctor Carlos Ramírez ha manifestado toda su disposición para que el tema sea estudiado con profundidad, con agilidad. Es muy probable que en el transcurso del mes de marzo se dé, no lo sé, pero la Corte tendrá el tiempo suficiente para analizar el tema. No olvidemos además que es una norma de aquellas que no están vigentes sino en 6 meses. Yo no creo que la Corte se tome esos 6 meses, pero sin duda en poco tiempo habrá una resolución de la Corte que estoy seguro zanjará cualquier duda que algún sector pudo haber tenido sobre una lectura eventual independiente del inciso tercero, que técnicamente no puede darse porque se trata de un agravante. Jacqueline Rodas, de Coavisa. Sí, 2 preguntas para el doctor Chiriboga. Una sobre el tema Vaca y otro sobre el tema de las audiencias. Sobre el tema de Edgar Vaca, un colega de revista Vistazo justamente ayer me comentaba que consiguió información de Policía Migratoria de Estados Unidos y les habrían confirmado que no fue detenido el general Vaca por Interpol, sino por la Policía Migratoria,
y un poco quisiera saber si ustedes poseen también esta información. Y en el otro tema de las audiencias, quisiera preguntarles si es que en estos días que ya ha estado vigente el COIP, se han estado dando ya estos nuevos procesos en la realización de las audiencias y cuál sería la diferencia básica importante que marcaría este cambio que hay en el proceso de las nuevas audiencias. Esas dos preguntas, por favor, doctor. Sobre la primera pregunta, la información que tengo es la información que obtuve hasta el día sábado que salí, en que se pidió a la oficina de Interpol en Lyon la situación del general Vaca. En segundo lugar, esta información que tiene su colega, se la agradezco, me encantaría conocerla, porque si eso es cierto, estaríamos en una situación sorprendente, por decirlo menos, ¿no? Es decir, aquí hay un proceso penal. En ese proceso penal se solicitó la detención de varias personas, entre esas la del señor general Vaca. Hay una detención o hay un pedido de detención, no hay un pedido, hay una orden de detención preventiva en contra del general Vaca, y en razón de esa orden de detención preventiva, de prisión preventiva, perdón, se elevó a la alerta roja. Si lo que usted me dice y su colega, no tengo por qué dudar que así sea, estamos entonces en una situación que Interpol ni siquiera ha iniciado el proceso de captura por la alerta roja, lo que me preocuparía de suma forma, realmente sorprendente. Es decir, lo detienen por un proceso migratorio que no está relacionado a un juicio penal en Ecuador. La respuesta es que la policía aquí, ni el Interpol, ha cumplido una orden de un juez. Gravísima situación. Gravísima situación. Le agradeceré si usted es tan amable de proporcionar. Y en cuanto a la segunda pregunta, el nuevo Código de Procedimiento Penal establece mayor celeridad para las audiencias, mayor eficacia de las audiencias. Y por lo tanto, esto no puede ser analizado, primero tiene que ser analizado desde lo jurídico. Hay una norma expresa que dispone que las audiencias tienen que practicarse o realizarse de acuerdo a la nueva normativa, ¿sí? En eso creo que no tenemos, por lo menos aquí, no tenemos duda. ¿Y qué efecto práctico tiene la nueva regulación para las audiencias? Lo que el pueblo ecuatoriano ha pedido insistentemente, es decir, que mejore el sistema de administración de justicia, que los casos se resuelvan en tiempos oportunos. El viejo refrán de justicia que tarda no es justicia, este Código de Procedimiento Penal lo pone con normas específicas para que esa aspiración se concrete. Y si se han aplicado o no, como usted conoce, el Código Penal Integral entró en vigencia el lunes de la semana pasada, de tal manera no tengo información porque estuve fuera, pero desde hoy comenzaremos a reunir y exigir que esas audiencias se lleven de acuerdo al nuevo Código de Procedimiento Penal. Tenemos 3 últimas preguntas. Patricio Carrera, del Telégrafo, por favor. Buenos días. Señor fiscal, disculpe que insista con el tema, pero la Corte de Newark en New Jersey ha informado que el general Vaca tiene una audiencia de migración para mayo del 2015. Fue detenido por el Servicio de Aduanas y de Migración, estuvo en una cárcel en Essex, en Estados Unidos, y de ahí fue liberado con un brazalete en el tobillo. Eso significaría que la audiencia de lesa humanidad en todo caso se suspendería hasta el 2015, en que habrá, dado que con Estados Unidos no hay un acuerdo recíproco para este tipo de extradiciones. Ok. Y perdón, disculpe. Sí, disculpa que cogí solo el micrófono para prepararme. Aprovechando, el doctor Pazmiño, estas boletas de excarcelación inmediatas, ¿desde cuándo van a empezar a funcionar a nivel nacional y cuál sería el proceso en este sentido? A ver, creo que debemos tener claro 2 situaciones, ¿no es cierto? La primera es una situación de los Estados Unidos y su política migratoria. Si el general Vaca tiene algún problema migratorio, no es un tema que nos incumbe a nosotros, es un problema que le incumbe al país en donde está ese ciudadano con un problema migratorio. Ellos lo resolverán como sus leyes lo establezcan. Ese no es el punto. El punto es que aquí, en Ecuador, la Corte Nacional de Justicia, es decir, la más alta corte de la República, ordenó la prisión preventiva de una persona que está acusada,
no probada, pero está acusada, o procesada, mejor dicho, por un delito de lesa humanidad. Esa orden, el efecto de esa orden es que los sistemas policiales, incluido el nuestro, informe a sus contrapartes que esta persona tiene una alerta roja. Y tengo el documento que se me informa como fiscal general de la República del Ecuador que el señor Vaca fue detenido con motivo de la alerta roja. Y tengo el documento dado por Interpol. Si ahora resulta que no lo han detenido por esta orden de detención, veo que hay un manejo bastante raro, gracias porque esa es la palabra, raro en términos positivos, digamos, no quisiera que se asuma que hay alguna persona con alguna otra rareza, ¿no? Ok, pero esto lo tendrán que explicar los organismos policiales del Ecuador. Voy esta mañana a pedir información al Ministerio del Interior que me certifique esto, porque eso quiere decir que no se ha cumplido una orden de un juez, y es un hecho sumamente grave. ¿Generaría una queja del Ecuador por eso, doctor? Nosotros no somos quejosos, nosotros somos trabajosos. O sea, lo que tratamos es de resolver los problemas. Si hay un problema, insisto, no es un problema del Ecuador la situación migratoria del señor Vaca con las leyes norteamericanas, ese no es el problema. El problema es que Ecuador, a través de una resolución de un juez, en este caso de una juez, pidió y ordenó la detención provisional de un ciudadano acusado de un grave delito de violación de derechos humanos. Ese es el tema. Y la policía, tanto de aquí como la Interpol, tenía la obligación jurídica de detenerlo. Y la información y los documentos que tengo es que lo detuvieron por esa causa. Es más, la policía me informó que fue detenido con propósito de deportación. Lo tengo el documento, si ustedes no me creen, se los podré entregar. Con información del Interpol, lo de Galo Lara fue diferente. ¿Por qué? Porque ahí Panamá aplicó una disposición absolutamente extraña. ¿En qué sentido? De que según las autoridades de Panamá, la boleta o la alerta roja de detención solo opera en los aeropuertos, una teoría absolutamente nueva. Nunca ha habido esa teoría. Cuando hay una orden de detención internacional, lo agarran a la persona requerida en el aeropuerto, o en la casa, en el parque, en el bar, donde sea, y lo mandan al país. No ocurrió eso en Panamá, insisto, son disposiciones de países soberanos que resuelven los temas en la forma que ellos consideran. Nosotros no compartimos esa opinión. Y sobre el caso del señor Lara, pedimos a través de la Cancillería que las autoridades panameñas tengan a bien de revisar el caso. Incluso se le presentó la sentencia ejecutoriada que hay en contra del señor Galo Lara para que, si Panamá considera pertinente, pues lo analice. Si no, respetaremos lo que diga Panamá. ¿Qué pasaría, doctor, con el caso? Si Vaca tiene la audiencia de migración en 2015, el proceso aquí en Ecuador… Para Ecuador es absolutamente independiente la situación del CIA, es detenerlo con la orden y la alerta roja dada por una juez ecuatoriana. Si ese procedimiento no se ha cumplido, es responsabilidad de las autoridades policiales y por lo tanto iniciaremos el proceso de extradición. Doctor Pazmiño, sobre la pregunta de las boletas. La excarcelación de la persona que ha sido declarada inocente o se le ha revocado su medida cautelar de prisión preventiva debe ser inmediata, pero debe entrar en vigencia lo más pronto posible. El día de hoy en la Mesa de Justicia ya, se ha conformado un equipo del Consejo de la Judicatura que está trabajando y va a trabajar muy rápidamente en establecer y poner a punto el nuevo sistema informático que nos proporcione información adecuada y veraz, porque así como queremos que un inocente no continúe un minuto más en la cárcel, tampoco queremos de que un culpable que tiene otra sentencia u otros juicios salga en libertad. Así que lo más pronto posible será. No sé, será un mes, no me atrevo a decir fechas, pero yo creo que será lo más pronto.
La última pregunta es de Belén Merizalde de Diario Extra. Dos preguntas para el doctor Chiriboga y para el doctor Yalc. Estos 377 nuevos fiscales que entran, dentro de ellos también se encuentran los que serán designados a los casos de desaparecidos, porque según manifiestan, solo está un fiscal llevando estos casos y serían 5. Y la siguiente pregunta para el doctor Yalc, ¿desde cuándo iniciará o dónde se construirá la nueva unidad de flagrancia en el sur? Saber un poco más de ese tema. Me había quedado pensando en la respuesta de él, además. La verdad es que nosotros teníamos ya, dentro del modelo de gestión, tenemos una unidad que coordina todo el tema de desaparecidos, tenemos una fiscal que está coordinando todos esos casos, pero ya habíamos designado 3 fiscales más, de tal manera que tenemos 4. Vamos a aumentar a 5. El hecho de tener más fiscales nos va a permitir trabajar de mejor manera en todos estos casos de interés, ¿no? Vamos a poder fortalecer de mejor manera la unidad que fue creada en agosto del año pasado, vamos a poder casos especiales de lavado de activos, en fin, en donde el país exige fiscales más especializados, o sea, vamos a salir de una situación precaria en cuanto a la prestación de nuestro servicio por la falta de fiscales a un rendimiento mucho más eficaz de todo el sistema. Y eso gracias al Consejo y gracias al Ministerio de Finanzas también, que aprobó el nuevo orgánico de la Fiscalía que permitió ingresar estos nuevos fiscales al sistema, ¿no? Sí, y sigue un poco la respuesta del señor fiscal general. En efecto, esto nos va a ayudar también a potenciar el funcionamiento de las unidades de flagrancia, donde también teníamos un problema de número de fiscales, incluyendo, por supuesto, lo que ya ha mencionado el señor fiscal general. Y sobre el tema de las unidades de flagrancia, justamente es un modelo que está funcionando muy adecuadamente, se produce mucho más rápido, con garantías procesales, es decir, rapidez pero con certeza, sin vulneración de derechos. Entonces, esta metodología de trabajo que muestra la coordinación entre las diferentes instituciones, lo estamos replicando. En este año empezaremos la construcción de 15 unidades de flagrancia a nivel nacional, y aquí en la capital tendremos una en el sector de Quitumbe, donde también iniciaremos la construcción de un gran centro judicial para todo el sur de la ciudad. Recuerden que el Consejo de la Judicatura tomó la decisión de construir 2 centros judiciales para la capital, uno en el norte de la ciudad y otro en el sur de la ciudad, justamente en función de todos los diagnósticos sobre movilidad, acercando además el servicio lo más posible a los ciudadanos. Es decir, tendremos 2 centros judiciales para Quito, uno en el norte, en la Amazonas y Pereira. Ya se están contratando los estudios finales y diseños definitivos, empezaremos a construir en este año ese gran centro judicial, tanto para el norte como para el sur, y en el sur también habrá una unidad de flagrancia en el mismo complejo, en el mismo terreno donde construiremos el centro judicial en el sur de la capital, en Quitumbe. Y desde ya les invitamos para el día miércoles, les invitaremos el día miércoles para darles a conocer de la adquisición de un edificio para la Corte Provincial de Pichincha, que está, como ustedes saben, dividida en 2 edificios y el uno en condiciones muy malas, el edificio Cóndor. En esta misma semana pues les invitaremos a conocer el nuevo edificio de la Corte, que es un edificio nuevo, que con algunas remodelaciones, pequeñas divisiones que hacen falta, porque son pisos abiertos en el momento actual, estará en funcionamiento muy pronto también para la Corte Provincial de Pichincha, pero les invitaremos esta semana a ese acto. Gracias por acompañarnos. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.